Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre estamos aquí con en una nueva plática con un nuevo tema, que en este caso es un tema del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero que curiosamente o lógicamente sería mejor la expresión, pues hay muchas personas que están iniciando con ese proceso de pensión y que no tienen el conocimiento o tienen la duda o han escuchado de hablar de modalidad 40. Es por eso que en esta ocasión lo titulamos como para quien no conoce modalidad 40, para las personas de 40, 50 o más, porque pues hay muchas personas que inician en este proceso de pensión y que escuchan oír de modalidad 40, pero no saben en realidad qué es modalidad 40 y llegan a nosotros con esa duda de, oiga, yo he escuchado sobre algo de pensión 40, modalidad 40, pero no sé qué es, cómo me puede ayudar. Entonces, eh, pero además también hay personas que ya están en el proceso, ¿verdad?, de pensión y todavía no saben bien qué es modalidad 40. Entonces, vamos a tratar de hablar considerando como si ustedes no supieran qué es modalidad 40 para quienes no lo conocen y para quienes ya lo conocen pero les falta algún dato, bueno, también esto les va a servir mucho. Entonces vamos a hablar de qué es modalidad 40 para quienes no lo conocen y para reforzar a quienes sí algún dato que les haga falta. Y quiero poner en contexto precisamente esta situación de cuándo o para qué nos sirve modalidad 40. Cuando todos ustedes o muchos de ustedes que nos estén viendo han cotizado, que tienen 40, 45, 50, 55, pero ustedes han cotizado en algún momento con el Seguro Social en una empresa privada. Ustedes tal vez hace muchos años cotizaron y después se dedicaron a una actividad independiente o empezaron a trabajar para el gobierno, en fin, pero cotizaron, puede ser para ustedes o hay personas que pues han ido cotizando también en periodos, pues se dan de alta en una empresa privada. Cuando ustedes van como se dice, o como se diría, van a una entrevista de trabajo, a conseguir un trabajo en donde ustedes si son cualquier actividad que realicen, pues desde administrativa o si hacen una actividad o han hecho una actividad operativa, ¿verdad? De manejo de alguna maquinaria como obrero, como auxiliar administrativo, como cualquier actividad que ustedes vayan a un lugar a solicitar un trabajo, pues han cotizado. Cuando cotizan, precisamente, cuando ustedes ingresan a un trabajo, el patrón, ya lo hemos visto, pero el patrón tiene la obligación de darlos de alta, como se le llama, en el IMSS. Los va a dar de alta en el IMSS. Y eso es cotizar en el IMSS. Y ese dar de alta es que ese tiempo que ustedes coticen en esa empresa se va sumando y va haciendo este número de semanas que se requieren para en un momento dado pensionarse. Tal vez en ese momento en el que ustedes se dieron de alta o cuando tienen, o todavía en este momento tienen 50 años, dicen, bueno, pues me falta mucho a mí para pensionarme. Ustedes están en esa etapa todavía de decir, bueno, quiero lograr aumentar mis ingresos en mi trabajo, de alguna manera, pues subir de nivel en su actual puesto, ¿verdad? Pero ya deben de pensar también en una futura pensión. Sucedió a muchísimas personas y esto lo vemos diariamente en que dice, pues yo nunca pensé en que yo iba a necesitar una pensión o nunca pensé que podía adquirir una pensión o que tenía derecho a tener esa pensión. Entonces,
hay que pensar precisamente ya en estos momentos a una edad lo más temprano posible para poder planearlo correctamente. Y en este caso, modalidad 40 es una herramienta muy bondadosa que los puede ayudar a lograr una pensión muy buena, ¿verdad? Dependiendo de su situación particular. Pero entonces, si ustedes están en esta situación de que han cotizado para el IMSS, cotizado para el IMSS es que ustedes hayan desarrollado un trabajo en una empresa privada y los hayan dado de alta en el instituto para atención médica, y lo han utilizado tal vez incluso para que nacieran sus hijos, para atenderse médicamente, pero no han pensado que también la pueden utilizar para la pensión. Entonces, en ese caso, todos ustedes que pueden, ¿cómo pueden utilizarla? Si ustedes, por ejemplo, dejan de cotizar en un lugar, en una empresa, dejan de trabajar en donde estuvieron ahí registrados al IMSS, un periodo, no tenemos la cultura, y esto ya lo hablamos en otro video, pero creo que es muy importante, de decir, bueno, pues me voy a inscribir en modalidad 40, usted lo puede hacer. Si usted deja de cotizar o de trabajar y se dedica 1 año, 8 meses, 2 años a otra actividad, ese tiempo puede cotizar en modalidad 40 para seguir sumando semanas. ¿Qué es modalidad 40? Es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social que su nombre es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, y ahí está la información en su nombre. Continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, que ustedes pueden, cuando ya no están cotizando en una empresa, continuar voluntariamente cotizando si se registran en este esquema y seguir sumando semanas, y si vuelven a ingresar o a darse de alta en una nueva empresa, se da de baja automáticamente de modalidad 40, pero se da de alta nuevamente en ese esquema obligatorio en esa empresa, con ese patrón. Y si otra vez vuelven a darse de baja porque dejan ese trabajo, porque se van a cambiar a otro, pero bueno, finalmente hay tiempo ahí que dejan de cotizar, pueden registrarse en modalidad 40 para seguir voluntariamente cotizando, y que ese tiempo que no están en la empresa, ustedes sigan sumando. Esa es una nueva, no es una nueva opción, esta opción la han tenido todas las personas, pero en realidad no se tenía esa cultura. Y yo quiero que ustedes, que son jóvenes, que tienen de 40 y que sean ley 73, lo pueden hacer siendo ley 97, pero esa es otra situación. Esto va dirigido a ley 73. Si ustedes 40, 45, 50, 55 quieren aumentar sus semanas y tienen estos periodos de dedicarse a otra actividad, pueden voluntariamente, como lo dice el nombre, cotizar para seguir aumentando y no dejar de aumentar y de sumar semanas, para que cuando lleguen ustedes a la edad de 60 años, si es que se quieren pensionar a esa edad, tengan un número importante de semanas. Ese es el principal mensaje. Modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Usted puede cotizar, se registra en este esquema, que es un esquema del IMSS, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40, así se le llama, y puede usted sumar semanas en esos periodos que no cotizó en una empresa y que no sumó, para que precisamente, como comentamos, llegue a sumar un número importante de semanas. Hay requisitos para registrarse en este esquema. Si usted acaba de dejar de cotizar en una empresa, no sabe si va a encontrar un trabajo en algunos meses o va a dedicarse a otra cosa algunos años y se quiere registrar, no deben de haber pasado más de 5 años de su última fecha de baja. Y eso es precisamente uno de los puntos más importantes que queremos aprovechar, que no pasen esos 5 años,
para que usted se registre y siga sumando semanas. Pero si ya pasaron, en este caso, hasta 5 años, es decir, no han pasado más de 5 años, pero ya están por cumplirse, o tiene 2 o 3 o 4, y va a ingresar a un nuevo trabajo, puede pagar retroactivamente este periodo antes de que ingrese a este nuevo trabajo y sume esas semanas. Eso es otro punto muy importante. Si usted ya tiene 2, 3, 4, casi 5 años sin estar en una empresa cotizando, antes y ya le están ofreciendo, ya está usted en las entrevistas para ingresar nuevamente a una empresa con un nuevo trabajo, usted puede pagar esas semanas retroactivas y las puede pagar con un salario, en su caso particular, en cada caso particular, el salario mínimo con el que le permiten registrarse en modalidad 40 es con el último que tuvo o uno más alto. El mínimo va a ser el último que tuvo, el último salario. Pero si usted estuvo cotizando con un salario bajito, puede cotizar con ese salario, que en este caso le aplicaría en el salario mínimo del año en el que usted se va a registrar. Pero es un salario bajito y puede pagar todos esos años sumando esas semanas a su historia laboral. Ese es otro punto muy importante. Entonces, ¿para qué le sirve? Para eso, para seguir sumando semanas, para, en este caso, rescatar esas semanas que no cotizó y antes de que usted ingrese en un nuevo trabajo, la rescate y la sume a su historia laboral. Ese es otro punto. Y como comentamos, puede ser con el último salario con el que usted cotizó o con el salario que usted considere más alto, lo puede hacer. Pero aquí sí, en un momento dado que usted ya quiere invertir con un salario alto, sí es totalmente recomendable que se le realice su planeación de pensión y se le realizan cálculos, porque si usted todavía le faltan muchos años para llegar a los 60, todavía no está en los últimos 5 años simplemente, pues usted tal vez no le convenga cotizar al salario topado, porque ese salario todavía no se va a tomar en cuenta para el cálculo de su pensión. Entonces, en este caso, pues le serviría para sumar semanas con el salario más bajo que pueda, si es que todavía no se van a tomar en cuenta para ese cálculo de la pensión. Recordemos que las últimas 250 semanas de cotización son en las que se toma en cuenta el salario promedio para la pensión. Si usted ya tiene 60 años, se van a tomar los salarios de las últimas 250 semanas que cotizó. Entonces, aquí es por eso que siempre yo les estoy recomendando que realicen su planeación de pensión a cualquier edad. Es una herramienta que entre más temprano tengan, porque es que a mí todavía me faltan 10 años, pues con mayor razón, para que ese plan de pensión les sirva, porque esa planeación de pensión precisamente es para que usted planee, prevea, aquí en este caso, qué es lo que necesita para hacer ese plan exitoso y cumplir con esa mejor pensión que pueda lograr. Entonces, estábamos hablando de los requisitos y en este caso, esto se derivó de que uno de los requisitos es que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última baja, Entonces, y ese retroactivo solo se puede pagar de esa última baja, no periodos anteriores, que esa es una duda que tienen muchos de ustedes. Solo de su última baja antes de que se contraten en otro esquema con un patrón. Tienen que recuperar o tienen derecho a recuperar. No es obligatorio. Puede ser que no tengo dinero en ese momento, qué pena, aunque pudiera yo recuperar esos 3, 4 o 5 años, no tengo la posibilidad. Bueno, es una oportunidad, un derecho, no una obligación. Entonces, tómenlo en cuenta si están en ese caso. Y el otro, si ya pasaron más de 5 años, ya no tienen la vigencia para poder registrarse en modalidad 40. Tienen que volver a cotizar por lo menos, como le establece la ley, 52 semanas, que es un año, y que nosotros le recomendamos que sea un año o por lo menos 2 meses cotizando para volver a tener el derecho, para volver a tener la vigencia,
para registrarse en modalidad 40. Entonces, este requisito es que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última fecha de baja, y el siguiente requisito, que es uno de los 2 requisitos más importantes para modalidad 40, es que en los últimos 5 años, antes de que se dieran de baja, hayan cotizado por lo menos un año, 52 semanas. Puede ser que hayan cotizado en esos últimos 5 años, hayan cotizado en diferentes empresas, 2 meses, 3 meses, 5 meses, pero que en esos últimos 5 años, antes de su última baja, hayan sumado por lo menos un año un poquito más, ¿verdad? Pero la ley establece 52 semanas. Esos son los 2 grandes requisitos. Ahora, sabemos, esto va dirigido a Ley 73, a Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley 73. ¿Quiénes son Ley 73? Que aunque creamos muchos de nosotros que la mayoría de las personas ya sabe cuándo se es Ley 73, hay muchas personas que son nuevas en este proceso. Entonces, claro que es importante saber, y lo vamos a comentar, que si ustedes empezaron a cotizar, a trabajar en una empresa en donde sí los dieron de alta en el IMSS, porque hay muchos casos en los que nos comentan, pues yo sí empecé a trabajar antes del 97, pero pues mi patrón no me dio de alta. Entonces ahí no podemos decir que cotizamos, porque aquí es que sí los registraron en el IMSS, que sí los dieron de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Si cotizaron antes del 1 de julio de 1997, son Ley 73, se pueden pensionar bajo este esquema. Si cotizaron a partir del 1 de julio de 1997, ya no, ya son Ley 97, y esto tiene otra connotación, otras características que lo vamos a ver y lo hemos visto en otros tutoriales. Pero si usted inició antes, una semana cotizó, un mes cotizó antes de 1 de julio de 1997, usted es Ley 73 y seguramente siguió cotizando después del 97, y es por eso que se les llama que son una población en este caso, esquema de transición, porque generalmente, aunque se inició la cotización antes del 1 de julio del 97, se siguió cotizando después del 97. Entonces es por eso que se le llama generación de transición, pero tienen el derecho de pensionarse y a todos los derechos que les dé la Ley 73, porque ustedes iniciaron esa cotización antes del 1 de julio de 1997, entonces son Ley 73. Esto es importante. Sabemos también que para este esquema de Ley 73, para todas las personas que se quieran pensionar, también se deben de cumplir ciertos requisitos, como tener un mínimo de 500 semanas. También a veces ahí hay confusión, porque dicen, yo ya tengo las 500 semanas, yo ya no tengo que cotizar más. O yo tengo las 500 semanas, ¿qué le hacen a las demás semanas? No. 500 semanas cotizadas, que estamos hablando de 10 años, es el mínimo para poder pensionarse. Es el mínimo. Si usted tiene cuenta únicamente con 500 semanas, tiene ya la edad de 60 años, tiene periodo de conservación de derechos, que lo vamos a explicar, usted va a tener seguramente una pensión menor a la mínima, pero por ley se establece que su cálculo de pensión es menor a la pensión mínima, a usted se le otorgará la pensión mínima. Pero esto es por los factores de número de semanas, de salario promedio en este caso, y de edad. Otro requisito que se debe de tener adicional a tener por lo menos 500 semanas, tener la edad de 60 años como mínimo para poder pensionarse,
también es estar en un periodo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos comentado, pero hay muchas situaciones, muchos de ustedes que están en la situación de ya tienen más de 60, sí llegan a sus 500 semanas, pero hace muchos años que no cotizaron, y a eso se refiere la conservación de derechos. El periodo de conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que usted ha laborado en toda su vida. Si usted, y siempre hemos puesto este ejemplo, cotizó 20 años, pues la cuarta parte son 5 años. Bueno, pues dentro de esos 5 años, a partir de su última fecha de baja, tiene derecho a pensionarse. El periodo de conservación de derechos es únicamente un beneficio, es un derecho para pensionarse. Entonces, este es el tercer requisito que debe de tener para poder pensionarse. Si usted dejó de cotizar hace 3 años, pero su periodo de conservación es de 5 años, como en el ejemplo que lo vimos, usted puede pensionarse. No puede registrarse en modalidad 40 porque bueno, en este caso sí, porque tiene 3 años. Pero si fuera un ejemplo de conservación de derechos, que usted tiene 6 años de conservación de derechos, puede pensionarse porque su conservación es de 6 años. Pero si usted quisiera cotizar en modalidad 40 después de los 5 años, ya no puede, porque la vigencia para modalidad 40 son 5 años. El periodo de conservación de derechos depende de cada situación particular, de cuántos años ha cotizado usted en su vida laboral, es la cuarta parte de ese tiempo. Entonces, la conservación es algo muy personal y la vigencia para modalidad 40 son 5 años, para todos, hasta 5 años, no más. Entonces, para que también este es un punto que a veces los confunde mucho y es importante. Entonces, ya hablamos de cuáles son precisamente estos requisitos para que usted se pueda registrar en modalidad 40 y que está dirigido hacia las personas que se puedan pensionar por ley 73. También lo pueden hacer las personas que se van a pensionar por ley 97, pero como comentamos, esa tiene otras características, pero lo pueden hacer también en modalidad 40. Ya vimos los requisitos para pensionarse en ley 73 y ya vimos los requisitos para poder registrarse en modalidad 40 y la diferencia que hay entre la conservación de derechos, que es para pensionarse, se aplica para pensionarse, y la vigencia que deben de tener para poder registrarse en modalidad 40. Hablamos precisamente de que uno de los posibilidades u opciones que te da modalidad 40 es que pagues pues esas semanas que dejaste de cotizar. Lo puedes hacer de una manera retroactiva o que en el momento en que te des de baja en tu actual trabajo, en tu trabajo, y todavía no sabes cuándo vas a ingresar en el siguiente, pues te registres en modalidad 40 y sigas sumando esas semanas. Y en este caso, otras de las opciones que te da modalidad 40 es, por ejemplo, que puedes aumentar las semanas. Los principales beneficios de cotizar en este esquema de modalidad 40 es que puedes aumentar semanas, como ya lo vimos en los ejemplos, que puedes activar tu conservación de derechos a través de modalidad 40. Si ya no tienes esta conservación, pero no han pasado más de 5 años, puedes activarte a través de registrarte en modalidad 40, que eso es algo muy importante, porque te permite ya tal vez ya no tienes conservación, pero no han pasado más de 5 años y puedes registrarte en modalidad 40 para precisamente activar esta conservación de derechos y seguir. Si únicamente es lo que te falta, la activación, porque tienes 60 años, porque tienes más de 500 semanas, pero lo que te falta es activar tu conservación. Si no han pasado más de 5 años a partir de tu última baja, pues tú puedes
activar esta conservación a través de modalidad 40. Otro beneficio muy importante de modalidad 40 es que puedes aumentar tu salario promedio. Si aquí vienen muchísimos ejemplos, porque son muchísimas situaciones, puede haber muchos ejemplos, porque hay muchas situaciones muy particulares, pero aumentar tu salario promedio desde que tú eres una persona que puedes tener 1,500 semanas, 2,000 semanas, pero todo el tiempo, toda tu vida laboral cotizaste muy bajito, con salarios muy bajitos. Entonces, modalidad 40 es un excelente medio para que tú logres una excelente pensión. ¿Por qué? Porque si tú cotizas, pues desde 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, vas a aumentar, cotizas alto, en este caso, pues lo más conveniente es cotizar con el salario más alto que tú puedas, con los salarios topados, y te va a incrementar tu pensión, porque tienes un excelente número de semanas, pero tus salarios son muy bajos. Entonces aquí puedes, a través de modalidad 40, porque te da la oportunidad de registrarte con un salario alto. Entonces, en este punto que es tan importante, modalidad 40, como otros esquemas, dan la opción de que tú puedes cotizar, así como con el salario mínimo, puedes cotizar con el salario más alto, que son 25 UMAS, y que en este momento, por ejemplo, en este año 2023, pues el salario de 25 UMAS es de 2,593.50. Ese es con el más alto que puedes cotizar diariamente y que equivale a un pago en este año de 8,800 pesos aproximadamente mensuales. Entonces, si tú lo que quieres es aumentar precisamente ese salario promedio, esa es una excelente oportunidad y opción para que tú, aunque cotices 1 año con un salario alto, te va a aumentar tu pensión porque tus salarios anteriores han sido muy bajos, entonces, y tienes un excelente número de semanas, entonces eso te va a ayudar muchísimo para que tú aumentes precisamente tu pensión. Puedes cotizar desde 1 año con el topado, 2, 3, 4. Lo ideal son las últimas 250 semanas porque son las que se van a tomar en cuenta para el cálculo de tu pensión. Entonces, bueno, pues tú a partir de ahí cotizas las 250 semanas que te van a tomar en cuenta para tu cálculo y bueno, puedes obtener en conjunto con tu número de semanas tan excelente, pues una excelente pensión. Pero también se aplica a muchos otros casos, aunque no se tenga un número de semanas tan alto, si tú cotizas las últimas 250 semanas en modalidad 40 con el salario más alto topado o el más alto que tú puedas, que esté dentro de tus posibilidades, te va a aumentar la pensión. Pero siempre aquí, en cualquier caso, se recomienda de verdad, y yo les he recomendado siempre que hagan su planeación de pensión, que hagan sus cálculos, que se les hagan sus cálculos, que se acerquen a personas profesionales para que les realicen sus cálculos y nunca hagan inversiones en modalidad 40 o en cualquier otro esquema sin que ustedes, por favor, tengan esos cálculos en la mano. Ustedes sepan que si invierten o cuánto van a invertir, pero cuánto van a lograr. Por favor, nunca hagan esta inversión sin este apoyo, sin esta asesoría profesional, porque desafortunadamente se dan muchos casos que ya cotizaron, que ya pagaron más de 100,000 pesos en 1 año porque pensaron que en su caso les iba a beneficiar y precisamente por ser un caso muy particular, por tener muy pocas semanas o porque iniciaron precisamente cotizando cuando se tenían muy pocas semanas, pues no les da ese resultado que ustedes hubieran querido y ya se hizo un gasto en lugar de una inversión. Entonces, por favor, yo siempre recomiendo que cuando vayan a hacer una inversión en su proceso de pensión, hagan o contraten su planeación de pensión, les hagan sus cálculos para que tengan esa herramienta. Y yo siempre se los he comentado, pero siempre los voy a reiterar porque es lo que yo creo.
con la experiencia que tenemos de tantos años de trabajo, de estar pues tratando asuntos de pensiones, es que una persona que se pensiona con una planeación de pensión, que hicieron su planeación de pensión, es diferente a una persona que no hizo su planeación de pensión. Tiene un resultado diferente. Siempre es mejor aquella persona que hizo su planeación porque planeó todo. Entonces, es una recomendación que les hacemos y aprovecho precisamente para decirles que si ustedes quieren una planeación de pensión y pues nos seleccionan a nosotros para hacerla con mucho gusto. Nosotros podemos apoyarlos en su planeación de pensión, en cualquier asesoría o consulta que ustedes quieran realizar sobre seguridad social, sobre pensiones, sobre afores, para que ustedes tengan toda esa información y no se cometan errores. Con mucho gusto, yo directamente cuando ya tenemos que ver los temas, la estrategia de su planeación, que ya contactaron una planeación directamente, la comunicación es conmigo, tanto para la asesoría o las consultas de cualquier situación que ustedes tengan duda, directamente es conmigo. Obviamente, para contactar, pues hay a una persona, ¿verdad?, que está dándole la información de cómo contactarnos, para concertar su cita, en fin. Pero ya el contacto directo de su planeación o de su consulta es conmigo. Entonces, con mucho gusto los atendemos y siempre aparecen aquí en la parte inferior del video el número de WhatsApp, que es 55 49 13 53 19, o del correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden contactar, ahí les pueden dar los datos de cómo contactarlos y con mucho gusto los atendemos. Entonces, bueno, ya terminando pues este tema, ¿verdad?, de decirles, aunque ya lo hemos hablado mucho, qué es modalidad 40, para qué les va a servir. Pues son muchos los beneficios que tiene modalidad 40, dependiendo de la situación particular de cada uno. Y de verdad que a través de modalidad 40 se han logrado pensiones pues de más de 50,000, 60,000 pesos, que ya son pensiones muy buenas realmente, pero también se pueden lograr pensiones que pueden ser de 20,000, pero que de acuerdo a la situación que ustedes tenían en particular, pues es un gran logro ya tener una pensión de 20,000, de 30,000, de 40,000. Y modalidad 40 tiene mucho que ver en este logro de mejorar su pensión. Es la herramienta, yo creo que más valiosa que se tiene en este momento en cuestión de pensiones para lograr una mejor pensión, pero siempre hay que analizar la estrategia correcta para cada caso en particular, y siempre se los voy a decir, cada caso es particular, entonces se debe de analizar cada uno de sus casos para que sea lo más exitoso posible. Como siempre, de verdad, espero que les sea de utilidad este tema, que lo compartan con quien ustedes crean que les va a ser de utilidad, que nos da mucho gusto porque lo comparten mucho. Nos habla mucha gente que dice, me envió el video, me la recomendó hasta mi vecino, ¿verdad?, mi familiar, mi hermano, y eso nos da mucho gusto porque pues nos da la confianza o nos da el saber que ustedes nos tienen pues la confianza, y eso nos da mucho gusto. Entonces, por favor, si les gusta el video, denle like, suscríbanse, nos ayudan muchísimo para suscribir, en el momento en el que se suscriben nos ayuda mucho para nosotros poder seguir compartiendo esta información con ustedes. Siempre tratamos de que sean temas, sobre todo que están recurrentes en este momento. Y de verdad que, aunque hemos hablado mucho de modalidad 40, nos han estado consultando y nos damos cuenta que son muchas personas que empiezan con este proceso de pensión, y que, bueno, pues también va dirigido para todas esas personas que están iniciando o que ya están en ese proceso de pensión, para que reafirmen o para que conozcan precisamente qué es modalidad 40.
Agradezco muchísimo su atención como siempre y síganos escribiendo, preguntando, haciendo sus preguntas en nuestros tutoriales. De verdad que a veces no podemos dar respuesta a todas las preguntas, pero sí las leemos porque eso nos indica muchísimo de cuáles son las inquietudes de ustedes. Entonces, muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Hasta luego.